Para el ejercicio 15, literal dice, demuestra que f es igual al máximo de f,0 más el mínimo de f,0. Esta manera particular de escribir f se utiliza con frecuencia. Las funciones máximo de f,0 y mínimo de f,0 se denominan parte positiva y parte negativa, respectivamente de f. Entonces, bueno, para ello vamos con la definición, ¿no? ¿Qué era el máximo y qué era el mínimo? Bien, en el ejercicio anterior demostramos que el máximo entre dos funciones, es decir, el máximo entre f y g, estaba por la suma de f y g más el valor absoluto de g menos f, todo dividido para 2. Y de manera análoga demostramos que el mínimo entre f y g era pues f más g menos el valor absoluto de g menos f, todo dividido para 2. Ahora, de manera particular, cuando nosotros hacemos g igual a la función constante 0, obtenemos que el máximo entre f y 0, sería en este caso, ¿verdad? Sería f más 0 más valor absoluto de 0 menos f, que nos da el mismo valor absoluto de f, y todo dividido para 2. Y si reemplazamos g por 0 en el mínimo, nos quedaría esto. Mínimo de f en 0, f y 0, es f menos valor absoluto de f dividido para 2. Ahora, aquí es claro que si sumamos ambas expresiones, nos queda esto, ¿verdad? F más valor absoluto de f más valor absoluto de f menos valor absoluto de f y todo dividido para 2. Claramente el valor absoluto de f consigo mismo se cancela, ¿no? Más valor absoluto de f menos valor absoluto de f se cancela. Y nos queda 2f sobre 2, lo cual sabemos nos da f. Entonces ya hemos demostrado esta igualdad, que f es igual al máximo más el mínimo de esto, ¿no? Ahora para el ítem B dice, una función f se denomina no negativa si es que es mayor o igual que 0 para todo x. Demuestra que cualquier función f puede escribirse de infinitas maneras como f igual a g menos h, donde g y h son no negativas. La manera estándar es g igual al máximo de f0 y h igual a menos mínimo de f0. Indicación, cualquier número puede escribirse de infinitas maneras como la diferencia de dos números no negativos. Bueno, esta indicación vale acotar que no es necesaria demostrarla, ¿no? Por ello se la funciona como indicación. Ahora, ya vimos en el ítem anterior que efectivamente f es igual al máximo entre f y 0 más el mínimo entre f y 0. Y esta última parte le puedo escribir como menos el mínimo de f y 0, ¿verdad? Por la ley de los signos. Y ya, entonces, en este caso, ¿qué es lo único que bastaría probar? Ah, ya, dice que f se puede escribir como g menos h con g y h no negativas. Entonces, aquí, haciendo g igual al máximo y h igual a menos el mínimo, habría que demostrar entonces que el máximo es mayor o igual que 0 y el mínimo, y menos el mínimo, perdón, es mayor o igual que 0. Pero claro, bueno, aquí ya escrito no lo que tenemos que demostrar. Pero claro, el máximo entre f y 0 es mayor o igual que 0. Esto por definición, ¿verdad? Porque esto es tomar el mayor entre f y 0. Y claro, si f es menor que 0, nos quedamos con el 0, ¿verdad? Y se cumple la igualdad. Y si f es mayor que 0, entonces nos quedamos con f. Que por ser mayor que 0, el máximo es mayor que 0. Entonces esta parte del máximo es inmediata. ¿Pero qué pasa con el mínimo? Bueno, para el mínimo puede ser un poco menos evidente la cosa, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos partir de esta desigualdad, ¿no? Sabemos que el valor absoluto de f es siempre mayor o igual que f. De manera que si restamos f a cada lado y dividimos para 2, nos queda que el valor absoluto de f menos f dividido para 2 es mayor o igual que 0. Ah, ya. Pero esto por definición aquí es igual a menos el mínimo de f,0. Así ya hemos demostrado que menos el mínimo de f,0 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, hemos demostrado lo que se pedía, que tanto el máximo como menos el mínimo son mayores o iguales que 0. Muchas gracias.